Vamos a presentar, invitar a Ariel Castromil, que nos va a hablar de finanzas corporativas. Ariel, una vez más, esta es tu casa, así que no hace falta. Hola, ¿cómo andan? Buenas tardes. Bueno, después del panorama de Marcos, no sé si algunos ven las películas de James Bond, pero la última me encanta y el título es más o menos gráfico, ¿no?, para este momento. Sin tiempo para morir, ¿no? No time to die. Podríamos abrir con la música de fondo de esta película y comenzar a hablar de finanzas corporativas. ¿Qué es lo que vamos a intentar? Esto es para adelante, ¿no? Ahí está, muy bien. Vamos a hablar del rol de las finanzas y el rol del administrador financiero, un rol claramente activo. ¿En qué contexto? En un contexto de total incertidumbre. Ahora, claramente, más allá de que, como decía Marcos, shocks externos, shocks internos, mala praxis, pandemia de por medio, nunca la culpa y la responsabilidad de nadie, pero ¿a dónde va a parar todo esto? Bueno, precisamente al impacto que tienen los administradores financieros para, tratar de alguna manera de subsistir, ¿no? Sabemos más o menos se han perdido desde el comienzo de la pandemia a la fecha, han desaparecido unas 20.000 empresas más o menos. Profecía totalmente inevitable si es que no tomamos conciencia de las implicancias de la economía, llevándolo a la micro de la empresa. Con lo cual la idea de este título que tiene que ver con las finanzas activas y el rol activo del administrador financiero en un contexto como el que normalmente atravesamos en la Argentina, de riesgo e incertidumbre. ¿Todos tenemos claros lo que es el riesgo y lo que es la incertidumbre? Más o menos está claro, ¿no? Ahora que viene el Mundial, por ejemplo, si agarráramos una cajita y dentro de esa cajita ponemos 3 figuritas, ¿no? 2 de Messi y una de Cristiano Ronaldo. Revolvemos, sacamos una de esas figuritas. Normalmente, ¿qué es lo que va a ocurrir? Vamos a tener una probabilidad de un 66% de sacar la figurita de Messi, ¿no es cierto? Porque pusimos 2 contra 1, ¿no? Claramente vamos a hinchar para Messi. Ahora, efectivamente, si no sabemos de esas 3 figuritas cuántas hay de Messi y cuántas hay de Cristiano Ronaldo, tacham, ¿no? ¿Con qué nos encontramos? Con esto que es la incertidumbre, en donde es imposible poder asignar algún tipo de probabilidad a que pueda llegar a ocurrir tal o cual cosa. En el normal de los casos, asumimos un riesgo, todos nosotros seres humanos racionales, las empresas que está conformada por esos seres humanos, y entonces tomamos decisiones a partir precisamente de un determinado grado de aversión, ¿no? Lógicamente, acá somos muchos individuos y obviamente el riesgo de cada uno de ustedes está condicionado a determinados aspectos que conforman de alguna manera una línea de pensamiento. El rol que tiene que asumir entonces el administrador financiero tiene que ver efectivamente con un rol totalmente activo. Cuando tomamos un balance de una empresa y vemos un patrimonio neto y analizamos vagamente lo que nos dice la empresa, la realidad es que el balance de una empresa nos transmite el pasado. No nos sirve absolutamente de nada porque las decisiones que se toman en las empresas son decisiones que tienen que ver con el futuro de la empresa. Una empresa va a valer y va a seguir transitando su camino
hacia el futuro, hacia la permanencia como su máximo objetivo, a partir de tomar decisiones activas, decisiones financieras que piensen más en el futuro. Podemos tener un muy lindo balance, pero acá lo que manda es la caja, ¿no es cierto? Evidentemente es una condición necesaria para cualquier administrador financiero gestionar eficiente y eficazmente una organización, más puntualmente los números de una empresa. Pero no es una condición mínima. Hay que ampliar el espectro desde el punto de vista del administrador financiero. Esto, a ver, ahí. Bien. Como explicaba Marcos, ¿cuál es el contexto en el manejo hoy de las empresas, ¿no? ¿Con qué nos encontramos? Haciendo un poco de retrospectiva y poniendo el foco en, bueno, vamos a manejar un contexto incierto, que es, independientemente del sector que nos toque administrar, de la empresa que nos toque administrar, ¿cuál es el contexto? Bueno, Marco explicaba cómo ha evolucionado la inflación. Primer dato, ¿no? La inflación mayorista viene por debajo de la inflación minorista. Es decir, que el productor, el fabricante, es el que viene perdiendo cierta rentabilidad. O al menos no trasladando todo a precios, algo que efectivamente esto va a cambiar. Si vemos un poco esa gráfica, hay lógicamente una correlación en los años anteriores. Con lo cual, lo que seguramente vamos a esperar es esto. El otro tema, que también habla Marco, tiene que ver con la presión vinculada al salario. El salario viene atrasado. ¿Cuánto viene atrasado el salario? Bueno, ahí tenemos un gráfico que nos puede representar claramente, ¿no? Desde la gestión del actual presidente a la fecha, tenemos una inflación de 243%. ¿Cuánto crecieron los salarios? Menos del 200%. ¿Cuánto creció el dólar blue? Bueno, por supuesto, por arriba, ¿no? Más o menos como los vehículos, ¿no? Los autos tienen una correlación directa con el único dólar, que normalmente es el único que vale, ¿no? Que es el billete, claramente. Si lo vemos desde el punto de vista de también otra cosa que nombraba, ¿no? Todo lo que es alimentos y bebidas. Pero fíjense en lo que es el tema de la ropa, ¿no? Hoy comprar ropa, ¿no? Prácticamente los precios son... Bueno, ¿cómo trasladamos esto desde el punto de vista del manejo del administrador financiero? Vuelvo a repetir, todo dependerá del sector que vamos a estar, lógicamente, asesorando o administrando. Cada uno de estos sectores nos tiene que identificar para decir, bueno, vamos de la macro a la micro. ¿Qué tenemos? Una inflación acumulada alta. ¿Cómo va a continuar? Va a continuar siendo alta. Atraso cambiario. Acá, bueno, lógicamente los exportadores, lógicamente están muy complicados y los importadores, con todas las restricciones y los tipos de cambio que vienen apareciendo, aún más, digamos, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué hacemos? Falta de reservas. Y lo más grave, ¿no? Según el último informe del Fondo Monetario Internacional, ¿qué es lo que dice? Que la economía del mundo el próximo año va a seguir complicada. Con lo cual, si va a seguir complicada para el mundo, para la Argentina seguramente va a ser más complicado, ¿no? Como siempre ocurre. ¿Qué podemos esperar entonces? Una devaluación es posible, ¿no? En términos de devaluación, una herramienta de financiación muy importante o muy activa en el ámbito de las pymes o en el ámbito de las empresas tiene que ver con la caución bursátil. Hablamos de tasas del 75, 100, 120%. Y hay muchos empresarios, ¿no? Que tienen sus dólares y que dicen, no me puedo financiar con ese nivel de tasas. No hay negocio que absorba la rentabilidad relacionado a esa tasa de financiamiento, ¿no? Acá hay un tema que no da para, digamos, debatirlo hoy, que tiene que ver con la importancia de la estructura de financiación, ¿no? Empresas fuertemente expuestas
en cuanto al endeudamiento, ¿no? Recordemos que la estructura de financiación de una empresa, muy simple, es la proporción del pasivo y la proporción del patrimonio, ¿no? Los fondos ajenos y los fondos propios. Cuando una empresa está fuertemente endeudada, está fuertemente expuesta. Con lo cual, si estoy muy expuesto y tomo este nivel de tasas, bueno, lógicamente se va complicando la situación. Pero hay muchos empresarios que tienen los dólares. Y bueno, y acá es esto que siempre trato de resaltar, ¿no? La cultura financiera, ¿no? Tenemos dos brazos principales de financiamiento: ir a los bancos o ir al mercado de capitales. Hoy quien de alguna manera hace una caución bursátil, pone los dólares, recibe los pesos con esos dólares que está poniendo en garantía para no quemar los dólares, se financia a una tasa del 2% anual. Por supuesto hay un riesgo. ¿Cuál es el riesgo? Una devaluación latente, ¿no? En donde si a mí me dan pesos por los dólares que yo cauciono, cuando quiera recuperar esos dólares, bueno, tengo el riesgo, lógicamente, de la variación del tipo de cambio. En el corto plazo, bueno, parece que ese no va a ser el escenario, ¿no? Por lo menos, ¿no es cierto? Ahora que viene el Mundial, ¿no? Tenemos 30 días como para estar de alguna manera despejados, ¿no es cierto? Vamos a estar todos contentos con el tema del Mundial. Bueno, vamos a ver qué pasa después del Mundial, ¿no? Esta será otra película. Insistimos con el rol del administrador financiero. No existe el administrador financiero que tenga que ver con un rol vinculado a voy a tratar de conseguir la mayor cantidad de dinero posible y ponerla en la empresa. No. Insistimos con este concepto que es muy importante, ¿no? Ustedes piensen simplemente en la fórmula de valor actual, ¿no? Cuando tenemos la fórmula de valor actual es igual a un flujo futuro de fondos descontado a una determinada tasa de interés. Las decisiones se toman en tiempo real, se toman en valor presente, por hechos que van a suceder en el futuro. ¿Cómo entonces el administrador financiero va a tomar protagonismo? Va a tomar protagonismo cuando se focaliza y se alinea con la estrategia organizacional. No va más el rol del administrador financiero que simplemente se va a ocupar de conseguir los fondos en la cuantía y en la mejor tasa posible para la empresa, sino que lo que tiene que pensar es hacia dónde va la organización, cuál es la estrategia organizacional y tener un rol mucho más proactivo, mucho más generador de proyectos y de asesor a todos los directores funcionales del resto de las áreas. En una organización estará el director de marketing, ¿no? Que va a lanzar un nuevo producto. ¿Ese producto puede llegar a funcionar? Bueno, lógicamente, no es que el financiero va a tener la última palabra, pero que el financiero va a tener que analizar cuantitativamente si la empresa va a estar preparada financieramente para poder asumir ese gasto. Pensamos entonces en esto que tiene que ver con el manejo de la innovación financiera. Y la innovación es clave. La innovación no es una cuestión de recursos. La innovación no se compra. La innovación se transmite culturalmente. Esto no es una cuestión como, de alguna manera, bueno, representaba Gabriela hace un instante, ¿no? Los estudiantes de Lomas de Zamora pueden llegar a ser en el futuro grandes profesionales o mejores profesionales que en las principales universidades del mundo. ¿De quién dependerá? ¿Es una cuestión de dinero? ¿Es una cuestión de qué? Es una cuestión de actitud, de la actitud que tienen que tomar cada uno de ustedes frente a un problema. En las organizaciones, o las organizaciones, están conformadas por individuos, por personas. El tema está
si esas personas, frente a un problema, tienen una participación totalmente vinculado a la creación, a la generación de ideas de cómo resolver un problema, o responden, esa no es mi responsabilidad. Llevar una organización hacia adelante, crear valor, es una responsabilidad de la organización en su conjunto. Por eso, no va más el administrador financiero o el gerente financiero que va a pensar en su propia quinta, digamos, ¿no? En su propio sector. No, el gerente financiero, el administrador financiero tiene que contribuir a la toma de decisiones empresariales, en cómo crear valor. La riqueza de una empresa está, piensen siempre en esto, en las posibilidades de generar flujos de fondos futuros. Si no tiene posibilidad de generar flujos de fondos futuros, la empresa entonces no va a valer nada, va a valer su valor de liquidación. Son los financieros, entonces, aquellos que frenan las ideas y el crecimiento de la empresa. Bueno, esto lógicamente se da como un debate, ¿no?, bastante a menudo en los seminarios de economía y finanzas, ¿no?, pensando en el rol de los financieros, porque normalmente el rol del financiero o el del controller, ¿no?, uno lo imagina como la máquina de impedir, es decir, no, mirá, la burocracia, las empresas muy burocráticas, es imposible. Bueno, la idea es, no, es totalmente lo contrario. El rol que demanda hoy las finanzas activas del administrador financiero es un rol totalmente distinto, totalmente protagónico. Vamos a, por una cuestión de tiempos, ¿no?, porque tenemos muchos ejemplos como para desarrollar, pero vamos a simplemente matizar esta charla que tiene que ver con las finanzas activas y el rol del administrador financiero en un contexto de riesgo e incertidumbre, en 5 aspectos que de alguna manera podemos definir como que son claves, ¿no?, a la hora de analizar el rol del administrador financiero en el actual contexto de incertidumbre. El primer aspecto tiene que ver con el GPS que de alguna manera utilizamos nosotros muy a menudo, cuando incluso nos bajamos a caminar y no sabemos hacia dónde tenemos que dirigirnos, ¿no?, para no perdernos. Por ahí ponemos el GPS mientras estamos caminando en alguna ciudad o en algún lugar diferente que no conocemos. Nos pasa también cuando vamos tenemos que trazar una ruta, nos subimos al auto, decimos, bueno, tenemos que ir a tal lugar. Y entonces decimos, bueno, ponemos el GPS. Esto es lo mismo que tienen que hacer las empresas. Las empresas tienen que estar en una posición GPS. Esta es la primera clave. La primera clave es recalcular todo el tiempo. Lo que hoy estamos pensando, posiblemente mañana lo tengamos que cambiar. Y la clave está en cómo nos preparamos para precisamente tomar este tipo de decisiones. Nos pasa permanentemente esto, ¿no? Es algo que tenemos que de alguna manera programar, ¿no?, como para llamarlo de cierta forma, ¿no es cierto? Entonces, frente a escenarios complejos, el segundo punto o el segundo aspecto a tener en cuenta tiene que ver con la planificación. El concepto de planificación está asociado a repreguntarnos permanente en qué pasa si, digamos, ¿no? ¿Qué pasa si? Lógicamente, no nos vamos a poner a debatir acá si en un contexto, normalmente en la Argentina, donde permanentemente cambian las reglas de juego,
¿de qué sirve planificar o de qué sirve proyectar o de qué sirve presupuestar? Y este es un grave error, ¿no?, que nos sucede incluso como seres humanos, ¿eh? Nunca nos tratamos de repreguntar qué es lo que nos puede pasar, ¿eh? Hoy estamos, mañana no sabemos. Esto es como mucha gente que le teme a la muerte, ¿no? Entonces, no quiero pensar qué me va a pasar si me muero, digamos, ¿no? Y esto tiene que ver con la falta incluso de planificación de la herencia, ¿no? Temas que, bueno, tienen que ver, seguramente lo van a hablar o se lo van a repreguntar en el manejo incluso de sus finanzas personales, que vamos a cerrar seguramente con este tema en el seminario de hoy. Entonces, esto es, ¿qué pasa si la competencia tiene un mayor market share que el nuestro? ¿Qué pasa si se nos va un empleado clave? ¿Qué pasa si en una pyme se muere el fundador? Todos estos, el qué pasa si, es el segundo aspecto clave que tenemos que trabajar y que tenemos que ejercitar permanentemente en lo que yo denomino las finanzas activas y el rol activo del administrador financiero. Vivimos en un mundo totalmente digital. Tercer aspecto clave, las finanzas son digitales. Hay seguramente más de 50.000 millones de dispositivos conectados a Internet hoy en el mundo. Las bolsas operan las 24 horas del día. Todo tiene que ver con que los datos abundan. Tenemos información de todo. La información la sabemos utilizar y este es el gran interrogante, ¿no? Lo que tenemos que aprender es de la información, porque la información está. Muchas veces, a veces me preguntan, no sé, en un examen, ¿podemos utilizar una hoja que tengan los ratios, digamos, ¿no? Sí, ¿por qué no? Ahora, hay 4 o 5 ratios que uno se los sabe de memoria. El problema no pasa por la fórmula del ratio. El problema pasa por saber para qué me sirve ese ratio y cuál es el diagnóstico que tenemos que hacer a partir de entender ese ratio. Con lo cual, este aspecto considero que es muy, muy importante, que es el manejo de la información. Hoy la información abunda. Lo que no sabemos y no estamos preparados, y esto es una ventaja competitiva para cada uno de ustedes, es el manejar correctamente la información. Si no sabemos manejar la información, podemos tener mucha información, pero no nos va a servir de mucho. Cuarto punto. La dinámica de las finanzas rompe las reglas del management, ¿no? Esto que, insisto, con la proactividad de la gestión del administrador financiero. Esto de pensar en términos estratégicos. La estrategia es crear valor, ¿no? Hace ya muchos años, ¿no?, Kaplan y Norton diseñaban el Balance Scorecard, ese tablero o el cuadro de mando integral con indicadores claves, precisamente ¿para qué? Para simplificar lógicamente la información y que la información financiera como una de sus perspectivas se alinee con la estrategia organizacional. Si no tenemos claro la estrategia es como no tener claro el rumbo. Si no tengo un camino atrás, digamos, un camino claro por donde transitar, seguramente me voy a caer y no voy a llegar, digamos, ¿no? Y esto es algo que pasa muy a menudo, ¿no? Necesitamos, lógicamente, financieros que acompañen la creatividad de la empresa, financieros que se alineen en la estrategia de la empresa. Y con eso vamos a crear empresas que generen valor. La construcción de valor está en aquellas empresas que generan productos y servicios mejores para cada uno de ustedes, digamos, ¿no? Y esto tiene que ver con lo que nombraba antes, ¿no? La pasión de los empleados de una organización.
si la ventaja o las verdaderas ventajas competitivas en una organización normalmente está en la gente, ¿no? La gente es la fuerza motriz principal de muchas organizaciones. Finalmente, y acá diría yo que es la clave más importante de cualquier organización, la caja. La caja es como el oxígeno de un buzo, ¿no? Si un buzo está haciendo su trabajo y se le acaba el tubo, adiós, ¿no? Que en paz descanse. Lo mismo pasa con las empresas. Podemos tener empresas que tienen balances muy lindos, con memorias muy bien redactadas, con ratios que se ven muy bien, pero si nos descuidamos de la caja, ¿no es cierto? La caja es la gasolina que necesitamos para el sostenimiento de la empresa a futuro. Aparecen entonces, como decíamos antes, ¿no? El Balance Scorecard, y con el Balance Scorecard la formación de los denominados KPI, ¿no? Los Key Performance Indication, ¿no? Los indicadores claves de un negocio. Todo eso es muy lindo, pero a la hora de llevar a la práctica la conducción financiera de una organización, y sobre todo en el ámbito de las pymes, que son las que menos recursos tienen, la clave está en la caja. Y la caja es sinónimo de cash flow. Hay que pararse arriba del cash flow. Hay que proyectar el cash flow de una manera muy, muy detallada. Finalizando entonces con esta presentación de finanzas corporativas, ¿estamos bien, no? Estamos bien, estamos bien. Merecerían todos mucho tiempo, pero como queremos hacer el panel final, vamos. Excelente. Con lo cual, la tesorería es clave. Sin caja, evidentemente, no hay posibilidad de sostenimiento de la empresa. Es muy importante, hay un modelo, hay varios modelos, ¿no? Pero hay un modelo que es el modelo denominado necesidades operativas de fondo de maniobra, que intenta de alguna manera poder medir el porcentaje de crecimiento sostenible de una empresa. ¿Para qué? Para que ese crecimiento sea sustentable. Las empresas pueden crecer muy rápidamente, pero si no tengo capital, si no tengo la espalda para poder bancar ese crecimiento, o no tengo una adecuada financiación, o me cambia un contexto, como suele ocurrir en la Argentina, termina desapareciendo la empresa. Con lo cual, las finanzas activas y pensar en estas claves van a tener un alto impacto en la creación de valor de una organización, siempre tendiendo a la proactividad. Muchas gracias. Muchas gracias a vos, Ariel. Bien.